Vamos a la palabra, amado. Vamos a la palabra. Vamos al capítulo 14 de, si usted, ¿verdad?, tiene la amabilidad y se pone sobre sus pies. Capítulo 14 del Evangelio de Mateo. En el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, aunque es una historia, ¿verdad?, tiene su comienzo, yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 27 y dé conmigo lectura a varios de los que hay ahí. Nos vamos a introducir a una historia que usted conoce y dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Padre, gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra no retorna tras vacía. Señor, tu palabra hace aquello para lo cual tú le envías, y yo lo creo. Y creo que saldremos edificados, Señor, como acostumbras a tratar con nosotros cada vez que nos reunimos en tu nombre. No digo costumbre, Señor, por el mero hecho de utilizar una palabra, sino por lo seguro es que estoy de que tratas con nosotros, de que no pierdes una oportunidad para tratar con aquellos que profesamos servirte. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. En mi esquinita contemplando, y quizás acabando de llegar de los lugares donde estuvimos, y tratando de recordar lo que vi en cada culto, en cada oportunidad que nos congregamos, existe todavía la interrogante, ya que yo no puedo leer la mente de nadie. Insiste la interrogante, amado, ¿de qué nos trae a congregarnos? ¿Por qué usted está aquí esta mañana? ¿Qué lo trajo a la casa del Señor? ¿Qué nos trae cada día de la semana que acostumbramos venir? Estamos aquí por, como dicen, ponchar una tarjeta. Estamos aquí porque es costumbre. O estamos aquí por la razón correcta. Si yo le sumo a esa pregunta lo que ven mis ojos, cuando algunos nos sumergimos en nuestras preocupaciones, otros cantamos, otros nos envolvemos, algunos se vuelven lectores de la Biblia a la hora del devocional, y así sucesivamente cada cual asume un rol o una postura en medio de, ¿verdad?, de esa obra perfecta que hizo Dios en nosotros, habiendo tanta diversidad. Uno empieza a preguntarle al Señor, y yo pues acostumbro en mi esquina a hacerlo. Esta semana he tenido la oportunidad de escuchar argumentos, porque algunos de ustedes se sumergen en páginas bien radicales de Facebook. Hay gente que se pone a tratar de estudiar ateos, agnósticos y tratar de escuchar, Carlos, sus opiniones. Yo no haría eso. Pero cuando alguien se sumerge, entonces yo pues también indago mi poquito. Y escucho la razón y trato de ver el argumento y escucho a este hombre diciendo:
¿cómo vamos a menospreciar por la fe el regalo más grande que Dios le hizo al hombre? ¿Cuál fue el regalo más grande que Dios le hizo al hombre que lo diferencia de los animales? La razón. ¿Cierto? El hombre no estaba mintiendo. Dios le dio un regalo al hombre, a diferencia de los animales. Ellos operan por instinto, nosotros utilizamos la razón. ¿Qué sucede? Que si nos quedamos ahí todo está perfecto. Sin embargo, ¿qué nos enseña la palabra? La palabra me enseña que mi razón está corrompida por el pecado del hombre. Al entrar el pecado, lo que podía haber fundamentado, o sea, el fundamento de mi razón, se corrompe. Ya mi razonamiento no es correcto. Ya mi razonamiento tiene bases que vienen a estar influenciadas por ese pecado. ¿Qué le resta entonces al hombre? La fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. Recuerdo haberme ido cuando, ¿verdad?, predicamos la última ocasión, hablarle a la iglesia delante de quién estoy. Decimos que estamos delante de Jesucristo, pero puse aquí unos cartelones, dejándole saber a la iglesia que esos cartelones para nosotros vienen siendo la palabra del Señor. Yo no estoy delante de un hombre que está afuera de mí. O sea, yo no puedo aquí pararme delante y decir, ahí está Jesús, a menos que Él quiera manifestarse en una manifestación mística sobrenatural. Cristo está en mi corazón a través de la palabra. Y sentado en su trono está gobernando en mi vida, se supone. Sin embargo, mientras esté en este estuche, el conflicto interno continúa. Los sinsabores de la vida me golpean, te golpean a ti, te golpean a mí. Lo que nos roba la paz se sigue manifestando. Y venimos con un sinnúmero de ideas a la iglesia a tratar de escuchar algo y ver si logramos hacer clic con esos detalles que se puedan predicar o manifestar de este altar, esperando esa grande oportunidad. Escuché decir a alguien, y lo hice mío, que esta era la oportunidad de dibujar en la gracia. Y yo dije, caramba, ¿qué estará diciendo este señor? Dibujar en la gracia. ¿Delante de quién estoy? De Jesucristo, aquel que tiene toda autoridad, aquel que está por encima de todas las cosas, a quien yo debería de creerle a ciegas, no importando lo que ven mis ojos. Pero este señor de repente me sale con eso, dibuja en su gracia. Me remonté quizás a mensajeritos, me remonté a mis hijos, me pude remontar a algún recuerdo que pudiera tener mío. Y de repente puedo ver cuando en los niños usted le da un papel y un lápiz y hace un momentito vi a alguien por ahí y empiezan a hacer todo lo que en su mente puede estar ocurriendo. Y claro está, los psicólogos y los estudiosos de la mente dicen que cuando usted le hace los dibujitos, ¿verdad?, pues usted de repente puede plasmar o proyectar lo que le está ocurriendo en su interior. Eso es lo que dicen los que saben y yo pues sencillamente hoy repito lo que los estudiosos dicen. Yo recuerdo haber hecho dibujitos, no muy bonitos. Mis carros eran feos, mis árboles, mis muñequitos. En casa creo que Lianet sacó la línea de los dibujos hasta los artistas que tenemos en mensajeritos hoy en día. Pero vuelvo al punto. Este señor dice, dibuja en su gracia. Y yo vuelvo entonces a plantear lo que dije al principio, que nos trae a la casa del Señor en medio de todas las circunstancias. ¿Por qué siempre vemos a alguien que se esfuerza en llevarnos a la presencia del Señor y usted de su lado decide si esa persona lo afecta o no? O a veces incluso usted no tiene las herramientas ni para decidir si lo va a afectar o no. Dibujar en la gracia. ¿Qué idea tú tienes de Dios, iglesia? ¿Qué idea? El viernes escuchaba gente que me preguntaba si quizás bailar, usted sabe la polémica legalista que hay entre un tipos de iglesias, y sin mencionar los santos me venían a preguntar, y lo que pensaba que iba a ser una velada para observar a alguien se convirtió en varias reuniones instantáneas.
Y me decían, pastor, y el baile, pastor, y la fiesta, y la danza, y los manerismos, y de repente me dicen que allá utilizaron zancos, y allá utilizaron un ring, y allá utilizaron esto y aquello. Y yo le digo, mira, cuando vivimos en una época que se permite de todo, ¿qué va a pasar? La persona se va a ver ¿qué? Complacida. Y por ende, las iglesias se van a llenar. Pero cuando uno quiere comenzar a tener un orden, de repente señalan a uno como del destructor de la gracia. Y yo decía, pero es que el que haya orden no significa que estoy coartando la gracia. Vuelvo a preguntar, ¿qué será dibujar en su gracia? ¿Qué idea usted tiene de la gracia del Señor? ¿Una idea de tristeza, una idea de congoja, una idea de aflicción? Prediqué también antes de irme del Dios de ¿quién? Del Dios de Betsabé. Cuando va donde David a decirle, tú me prometiste que mi hijo Salomón reinaría después de ti. Y me da la impresión, David, que tú no sabes lo que está pasando. Vuelvo a hablar de la gracia. Amado, a mí me gustaría que usted entendiera que si Dios nos salvó estando en delitos y pecados, no es repetir por repetir, es que lo crea, para que lo pueda disfrutar. Si yo le doy a usted un papel, y yo le doy a usted un crayón, y yo le doy un lápiz o algo, un marcador, y yo le digo a usted, dibújeme la gracia, yo quisiera que usted realmente proyectara lo que dijera su corazón, a ver si coincide con la definición de gracia, que no es otra del Dios de la otra oportunidad. El Dios que está siempre dispuesto a levantarnos. El Dios que está siempre dispuesto a bendecir nuestra vida. El Dios que a veces te tiene que decir de alguna manera u otra, deja de estar contándome lo mal que te va y comienza a disfrutar la oportunidad que te estoy dando. ¿Qué posibilidad hoy habrá de comprender que nuestra razón está corrompida? ¿Cuánto podremos creerlo? Ese razonamiento continuo que usted está ahí, Dios no lo está usando. Ese razonamiento de derrota que usted tiene ahí, Dios no lo está usando. Ya Dios no quiere saber de los regalos que nos dio cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios ahora quiere que tú y yo nos proyectemos y nos dirijamos y nos enfoquemos en los regalos que nos dio al ser nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia. Y la gracia va por encima de la razón. Y tú te sientes hoy en derrota, y tú te sientes hoy desanimado, y tú te sientes hoy incompleto, y tú te sientes hoy que te faltan, que los problemas te abruman. Sin embargo, aquel hombre con esa frase me tiene pensando hasta el día de hoy, oye, ¿cuándo vas a dibujar en la gracia? A mí me gustaría que usted hiciera eso hoy conmigo. ¿Cómo usted se ve si yo le dijera, oye, dibújate algo de la gracia? Quizás alguien hoy pudiera dibujarse, hacerse un dibujo momentáneo y verse como que brincando en los aires, como cuando usted dice, ¡eh! Quizás puedo ver que alguien se dibuje en la gracia y se vea sonriendo, con una sonrisa de oreja a oreja, más linda que la del guasón. O sencillamente nos quedamos desanimados, decepcionados, desilusionados y confundidos, porque por más que Dios habla, no cumple lo que promete. Ahí está usted hoy. Si usted va a dibujar de la gracia, que usted dibujaría, ¿cómo tú te ves en la gracia? ¿Te ves en derrota? Estás usando la razón y no la gracia. ¿Te ves triste? Estás usando la razón y no la gracia. ¿Te ves con las manos abajo? Estás usando la razón y no la gracia. Y Dios no te salvó para que te quedes en la razón. Dios nos salvó para que disfrutemos y nos dibujemos
en la gracia. Comienza a cambiar. Comienza a cambiar. ¿Sabes lo que va a suceder si tú comienzas a dibujar en la gracia? Tú vas a permitirle a esos pensamientos de Dios manifestarse en tu vida. Tú vas a empezar a dibujar y tú vas a ver un lápiz que de repente el Espíritu le va a añadir los destellos de vida. Le va a añadir muchas cosas que tú piensas que están lejos. Y sencillamente te están lejos porque sigues caminando en la razón y no en la gracia. En el Dios de la otra oportunidad. El Dios que te dice, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. El Dios que te dice, no desmayes porque yo te sustento con la diestra de mi justicia. No porque seas bueno, no porque te lo merezcas, sino porque yo derramé mi sangre y te reconcilié conmigo. Andamos por ahí tratando de resolver las cosas. Hay gente que yo la sigo mirando y trato de seguirlas y yo me pregunto, ¿por qué tú no enfrentas tu realidad? ¿Por qué tú no enfrentas tus promesas? ¿Por qué te has resignado? ¿Por qué tratas de disfrazar tu vida con aparentes manifestaciones de gozo y de alegría y de victoria cuando sabes que en lo profundo de tu corazón estás triste? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no estás en la gracia, no estás disfrutando en la gracia. Aceptaste al Dios de la gracia, pero sigues viviendo una vida de razón. Una vida de frustraciones. Hablamos entre nosotros y nos va a molestar y nos va a incomodar la junta. Nos incomodan los rojos, los colorados, los azules, los verdes. Nos incomoda la política, nos incomodan los impuestos. Muchos siguen tratando de convencer a Dios y de buscar algún hilo de dónde agarrarse y decir, Dios me confirmó la salida, me voy por Orlando. Cuando Dios quiere que te dibujes en la gracia. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿cómo tú te encuentras hoy delante de esa gracia? ¿Cómo si yo te pido que te dibujes te ves? ¿Te ves saltando de victoria? ¿O te ves triste? ¿O te ves desanimado? ¿O te ves desilusionado? Decida usted, amado. Porque ya esto es parte de nuestra vida. Gloria al Señor que Dios nos enseñó hace mucho tiempo, cuando nos llamó a la misión, sobre lo que pueda significar el que una iglesia se manifieste en otro país. Usted no sabe cuánto puede causar el que nosotros en este viaje que pasó ahora en República Dominicana hayamos bautizado una vida. Entonces, ¿qué espera Dios? Que te disfrutes la gracia. Que te sientas como que te sientas, tú no despegues tu mirada de la gracia. Pastor, ¿por qué leíste eso y no has dejado de hablar de la gracia? Es que eso es lo que voy. Es que eso fue lo que se manifestó ahí. Yo entiendo que estuvimos predicando también hace unos meses atrás o tiempo atrás sobre la alimentación de los 5,000. No sé quién se acuerda. Y hablábamos de cómo los que estaban cerca del milagro del Señor, cómo aquellos que pudieron ser los repartidores, iban y agarraban el pancito. Y cuando miraban para atrás de aquellos 5 pancitos que habían, aparecía otro y venía otro discípulo y agarraba uno y veía hoy. Y dice, pero espérate, los panes se multiplican. Y yo decía, oye, aquel que está cerca es aquel que va a poder ver la manifestación del milagro. Los que están de espectadores esperando comer, esos nunca van a saber cuántos panes en realidad había. Porque con ellos no era la comunicación. Dije más, recuerdo, porque al despedir a aquella gente, el Señor da la instrucción a los discípulos, a aquellos que habían visto la manifestación, de pasar al otro lado. Mientras que Jesús se quedaba en el monte hablando. Y estando Jesús en el monte hablando, estaba todo el mundo que había estado detrás de los panes y los peces, durmiendo quizás a su alrededor. Aquellos hombres ya partieron. De repente, recuerdo haberles recordado o ministrado lo interesante que resultó que en cierta hora de la madrugada o de la mañana se levanta todo el mundo buscando al maestro. Pero el maestro no había estado.
Habiendo llegado unas naves de otros lugares, los obligaron a ir a donde estaba Jesús. Porque aún por lo menos quizás eso pudieron haber escuchado hacia dónde se dirigían. Y fíjese que ellos no estaban pendientes de Señor, que es lo que está pasando entre nosotros, sino quizás estaban pendientes más al desayuno que a cualquier otra cosa. Pero volvamos un poquito más atrás. ¿Cómo llegó Jesús a la barca? Les había dicho a aquellos hombres, id al otro lado. La orden se había dado y la oposición se había levantado. Me pregunto cuántos de nosotros estaremos conscientes que la tormenta no empezó cuando Pedro la vio. La tormenta ya había empezado, estando en la barca. Estando en la barca el viento arreciaba. Estando en la barca la mar estaba embravecida. Estando en la barca negaba, el agua entraba. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Jesús, creyendo ellos que eran un fantasma, se identificó y le dijo, no temáis, soy yo. De repente hay un hombre que dice, si en verdad eres tú, manda que yo camine por encima de las aguas. Fíjese que comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cambió su mirada, que yo creo que hasta ahí usted está consciente del mensaje. ¿Y qué le sucedió? Se comenzó a hundir. La Biblia dice, y la frase que leí dice que, sálvame, que perezco. E interesante resulta que un Jesús distante aparece a su lado y lo saca de las aguas. ¿Puede pensar un poco más conmigo? Nadie se ha puesto a pensar que el Dios que te hace caminar sobre las aguas también te puede hacer caminar en la profundidad de la mar. Nadie se ha puesto a pensar eso. Si Dios me puede ayudar a caminar sobre las aguas, me puede ayudar a caminar en la profundidad. Entonces, ¿cuál era el problema que había allí? No era que Pedro se hundiera, porque vuelvo y repito, el Dios que me hace caminar encima, si tiene que crear de manera instantánea la manera que yo respire bajo el agua, ¿cómo es que se llama lo que tienen los peces? Las agallas. Si tiene que crearme agallas al instante, me las crea. Carlito, eso es fácil. Para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, la sensación que tiene Pedro es que se hunde. Pedro tiene la sensación que se hunde. El Señor lo saca del agua y lo lleva a la barca. ¿Qué pasó? ¿De qué yo vine quizás a hablar hoy? Un viento bullicioso, un viento fuerte, un viento recio. Algo que Pedro tuvo que haber visto desde el principio. Sin embargo, se enfoca en la figura que tiene delante. Y esto le permite comenzar a caminar sobre las aguas hasta que se da cuenta nuevamente de lo que le rodea. Yo pregunté ahorita, ¿delante de quién estamos, amados? ¿Qué vinimos a hacer aquí? ¿Qué vinimos a buscar en esta mañana? ¿Estamos delante del Señor? ¿Podrá alguien venir a decirle al Señor sobre caminar sobre las aguas o aún caminar en la profundidad del abismo que te encuentras? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿O es que estamos mirando a la diestra y a la siniestra sobre lo que nos está ocurriendo? ¿Es que estamos enfocando nuestra mirada que nos ha imposibilitado cantar, que nos ha imposibilitado levantar las manos, que nos ha imposibilitado incluso sonreír? ¿Qué le dio la victoria a este hombre? Mantener la mirada en el invisible. ¿A quién estás mirando hoy? Vuelvo y repito, ¿estarás dibujando en la gracia o estás dibujando en la razón? La razón te dice te hundes y vas a morir. No hay escapatoria. La razón nos dice vayámonos, este barco se hunde. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando la mirada de Pedro estuvo en el maestro, no se hundió. ¿Por qué? Porque estaba viendo ¿a quién? La gracia que lo sostenía, aun siendo inmerecedor. ¿Qué tú estás mirando?
¿Qué tú estás mirando? Deja de mirar lo que te rodea. Lo viste cuando estabas en la barca. Lo vistes. Cuando te sentías en control, tú sabías que las cosas se pondrían difíciles. Hace un año atrás lo sabíamos, que nuestras finanzas se iban a ¿qué? Iban a colapsarse, se iban a comprometer más de la cuenta. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo, cuando usted lo alimenta mal, se enferma. Nosotros sabemos que si no somos buenos administradores, nos vamos a ver endeudados. Hay cosas que lo sobrenatural de Dios no ha tocado en nuestra vida y aún le achacamos las consecuencias. Nuestros errores tienen consecuencias en las que Dios no ha tenido nada que ver. Pero todavía tú estabas ¿en qué? Dentro de la barca, en control. Todavía sentías, como yo llegué a mencionar en esos días que predicaba, quizás todavía el no pagar la luz este mes y pagarla la siguiente, todavía te permite sentirte dueño de tus acciones y de tus determinaciones. Pero también advertí, va a llegar el momento en que no tendremos control de nuestras cosas. Pero hoy el Señor te dice, mira la gracia, dibuja la gracia en tu vida. Haz el dibujo. Mírate cómo te ve Dios. Dios te ve caminando sobre las aguas. Pero tú te quieres ver hundiendo. La razón te dice, nos hundimos. Y Dios te dice hoy, yo te levanto. Mencioné el asunto del orden, porque hay muchas personas que han denigrado la definición de gracia llevándola a libertinaje. Y se comportan y se conducen de una manera irresponsable e irrespetuosa. Y cuando uno los lleva al pensamiento, alegan de que la gracia es así. Eso es falso. Pero yo creo estar delante de un pueblo que entiende que aún la gracia merece reverencia. Yo creo estar delante de un pueblo que entiende y comprende que el orden es meritorio delante de un Dios de orden. Yo creo que estoy delante de un pueblo que ha recibido palabra, que lo alimenta en su espíritu, que lo único que necesita es sencillamente decir hoy yo voy a renunciar a una razón que me corrompe y me voy a levantar hacia una gracia que me restaura. Hoy yo decido pararme delante del Señor. Hoy yo voy a mirar a Jesús, al Dios de la Biblia, al Jesús histórico. Sí, lo voy a mirar, lo voy a empezar a mirar. Voy a recordar cada escena. Voy a recordarlo cuando caminó frente a Bartimeo y se para delante de Bartimeo y le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? A mí me gustaría que alguien hoy dibujara en la gracia y escuchara en su dibujo a Dios decirle, ¿qué quieres que te haga para que te levantes? A mí me gustaría que alguien dibujara en la gracia a un Dios que se acerca a lo que está muerto, al féretro, y no le importara la ley y dijera, porque lo que está muerto vuelve a la vida. Ese es el Dios de la gracia. Y esa es la gracia que la iglesia tiene que dibujar. Es ver a un Jesús caminando por una aldea y un leproso correr a postrarse y decirle, si quieres, puedes sanarme. Y de repente poner en el dibujito, hágase el dibujo aunque sea un palito y crúcelo y una cabecita y hágale la burbuja y dígale, sí, quiero ser sano. Nos vamos entonces. ¿Qué dibujo de la gracia te estás haciendo?
¿Qué imagen estamos haciendo de un Dios que señala? Del Dios Zeus. ¿Qué te inventaste? Al Dios Zeus que tiene un rayo en la mano y cuando el hombre le falla lo tira. De ninguna manera. El Dios que la gracia me permite ver es un Dios de la otra oportunidad, es un Dios que levanta. Es un Dios que para a la mujer con flujo de sangre, que ha estado humillada toda la vida, que se arrastró para buscar su salud. Y aún en medio de ese arrastrarse y recibir la salud, le dice, ahora te para, porque te honro delante de los hombres. Esa mujer vivió en el anonimato, escondida, porque era maldita. ¿Por qué todavía tú te ves en esa condición? Cuando esa historia me permite ver una mujer arrastrada que pasa desapercibida, que aún la multitud no la ve, ni aún los discípulos la vieron, ni Pedro la llegó a ver, pero el Señor sí sabía que tú hoy la puedes tocar, hoy lo puedes tocar. Inmediatamente lo tocó, se detuvo y dijo, espérate que aquí hay alguien que necesita ser restaurado. ¿Qué gracia tú, qué dibujo de la gracia tú estás haciendo? ¿Qué dibujo de la gracia, por favor, qué tú estás haciendo? Ya te dije, te doy permiso a jugar con los palitos. No tienes que hacerle la forma. No hagas la forma, no te corrompas. Sencillamente lo importante es quién es el protagonista de tu dibujo. ¿Es la razón o es la gracia? ¿Eres tú o es Jesucristo? ¿Es tu incapacidad para salir del lugar donde te encuentras o es el Dios que te extiende la mano y te dice, no temas, yo te ayudo? ¿Qué dibujo nos podemos hacer? Piénselo. Son cientos y cientos de imágenes posibles de un Dios restaurador. Cientos y cientos de imágenes de un Dios que nos promete la victoria. Es el Dios que vuelve a la otra orilla. Me fui, hice el milagro del Gadareno, pero tengo que volver porque me está esperando Jairo. ¿Qué idea tú te estás haciendo de Dios que hoy tú no puedes cantar conmigo? Porque, amado, que quizás me visita y miró el cántico y la insistencia del joven y su hiperactividad para cantar. Y usted dirá, ¿qué le pasa a ese loco? Es que cuando uno entiende el dibujo de la gracia, uno le sale el cántico. Porque de repente se percata y se da cuenta que no se trata de mí, sino de Él. Y Él ya tiene la victoria y le dice, iglesia, ¿por qué tú no celebras en mi presencia? No es que estamos locos y cantamos por cantar, eso ya pasó, eso ganó el Festival OTI hace muchos años, para allá para los 70. Ahora cantamos con razón, la gracia se ha manifestado, el Dios de la otra oportunidad se para delante de nosotros y nos dice, aquí estoy, ¿qué quieres que te haga? Para Dios no hay nada imposible. Pedro caminó sobre las aguas y hubiera caminado en la profundidad. El planteamiento de la historia es sencillamente no apartes la mirada de lo que te sostiene. Y si hoy tú te sientes de fallecer es porque estás mirando fuera de foco. Usted está triste hoy, no estás mirando al correcto. Y yo no te puedo ayudar, yo me paro aquí, yo puedo profetizar, yo puedo ministrar, yo te puedo traer dinámicas, yo puedo salir aquí exhausto, estar 2 horas, por momentos tú te puedes animar, me vas a decir amén. Sin embargo, eso no te lleva a mirar al lugar correcto. Tú decides quién vas a mirar hoy. O le decimos a la razón corrupta y corrompida, te vas y comienzo a caminar en una fe, en su gracia, o sigo cabizbajo
por este mundo como hasta el día de hoy. Decida qué dibujo de la gracia te estás haciendo. ¿Qué dibujo de la gracia te estás haciendo? Vamos, piensa. Piensa porque yo estoy viendo a Pedro, me estoy parando como Pedro. Estoy caminando momentáneamente a su mandato. No es porque Pedro hubiera sido estrella, no porque yo sea estrella, porque no se trata de caminar sobre las aguas en la vida. Pero en este momento que él le dijo, ven, y él empezó a caminar mientras no miró a ningún lado, mientras se enfocó en lo que él le tenía que decir, él se sostuvo. Y eso es lo que Dios viene a decir en esta mañana. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A ese es el que hay que mirar. A ese es el que hay que mirar. A ese es el que hay que mirar. Sabe, amado, la gente está pendiente. Y los otros días vi una noticia, no de las que falsifican en Facebook o en las redes, sino una noticia donde están entrevistando al presidente de la nación americana. Y volvía a hablar de su favor hacia la iglesia cristiana. Él decía que la nación tenía que volver su mirada una vez más. Y él iba a darle el lugar a la iglesia. A mí lo más que me preocupó fue el montón de pastores que estaban escuchando a este hombre. Y lo aplaudían y lo vitoreaban por esa decisión que él había tomado. Y de repente el Señor me dice, ¿en quién han puesto su confianza? ¿Quién dice que ese hombre dentro de unos años no vire la tortilla por su propia capacidad? Y ¿sabe lo que el Espíritu me dice? No confíes, no bajes la guardia, no mermes en la oración. Haz las cosas correctamente delante de los hombres, porque aquel que hoy te alaba pronto ha de traicionarlo. Me asusté. Porque yo no soy protagonista, o sea que yo no tengo voz ni voto en la industria. Porque esto se ha convertido en una industria. ¿En quién está puesta mi confianza? Mi confianza está puesta en Jesucristo. Mi confianza está puesta en Jesucristo. Y para yo poder vivir esa palabra que estoy confesando, me tengo que dibujar la gracia que Dios tengo delante. Tengo que comenzar a enfocarme en su palabra. Tengo que enfocarme en lo que me está diciendo. Mi razón me dicta, Carlos, fracasaste. Mi razón me dicta, Carlos, no vas a sacar los pies del plato. Las cosas siguen igual. No ha habido mejora. Sí, esa razón. Pero yo tengo que decirle a mi razón, tú sabes lo que pasa contigo, razón. Una vez fuiste algo bueno que Dios me dio, pero el pecado te corrompió. Pero qué bueno que sirva un Dios que me da algo nuevo nuevamente. ¿Sabe lo que me dio? Me dio la gracia. Y la gracia me sostiene. La gracia me sustenta. La gracia me dice que aunque todo el mundo me dejara, con todo Jehová me recogerá. La gracia me dice, yo te sostengo. La gracia me dice, yo te levanto. La gracia me dice, yo te doy otra oportunidad. Cuando usted vive eso y usted comienza a caminar en eso, usted ve las cosas diferentes. ¿Qué tú tienes delante, iglesia? ¿Qué imagen de Dios te has hecho? ¿Tú sabes la imagen que yo tengo? Te cuento un poquito más de la mía. Yo tengo un Dios que no está en la tumba. ¿Tú sabes la imagen del Dios que yo tengo? Un Dios que no está en un crucifijo. Mi Dios camina en la libertad del Espíritu. Mi Dios habita en la libertad del Espíritu. Mi Dios reina. Él reina sobre toda la tierra. Hello, alguien que comienza a dibujar diferente. Alguien que salga de aquí fortalecido, no por un ratito, no por una profecía, sino para siempre. Salga fortalecido, comience a discernir quién usted está dibujando en su vida. ¿Qué Dios usted está rindiéndole pleitesía? Piénselo. Porque yo me estoy haciendo una imagen de un Dios poderoso. Yo voy a dibujar un Dios poderoso.
Es más, amado, yo quisiera, le repito, mire el dibujo de la gracia, ver un mundo acá abajo quizás en ruinas, póngase a hacer los rascacielos así destruidos, las casitas destruidas, no importa, mire, póngase incluso a ver agua para que se le salga todos esos miedos de los supuestos juicios que vienen para la tierra, que no son supuestos, son reales, pero en Dios sabrá cuándo se manifiesten. Pero ¿sabe lo que yo quiero que haga? Que no te quedes en esa derrota. De repente haz como Isaías y dibuja la otra parte del dibujo. Mientras el mundo está destruido, mientras el mundo está en ruina, por encima de las nubes hay uno que está sentado en su trono de gracia, en su trono de gloria, y no será conmovido. Se mueven los cimientos de la tierra, pero Jehová permanece firme. Servimos a un Dios firme. Cambia tu cara. Cuando comienzas a hacer el dibujo correcto de la gracia, dejas de comenzar a exigir lo que el mundo no te puede dar, pero tú tendrás de sobreabundancia. ¿Sabes qué es? Justicia. Vivimos el día diciendo que esperamos que Dios nos haga justicia. Mira ese, me hizo un corte de pastelillo. Ojalá Dios. Vamos a la oficina, nos faltan el respeto. ¿Y qué decimos? Caiga un rayo y lo parta. Por eso tienen que cerrar estas oficinas. Yo era de eso, ¿verdad que sí? Llevaba como 2 o 3 semanas desde que pusimos el agua aquí al lado, digo la luz en el edificio. Hicimos todo lo correcto y necesario, pagamos todo lo que para que activaran la cuenta. Y la cuenta muerta en 5. Hasta tenía un candungo rojo que significa que ahí no hay luz. Y que ahí no hay energía. Y yo postergando la visita, ¿a dónde? A las oficinas de gobierno. A su utopía. Y llora. Y Moisés me decía, papi, ¿no vas a ir? Y yo, Moisés. Vamos a llamar por teléfono. Vamos a ver quién tiene amistades. Vamos a ver quién tiene conexiones. Y yo, el viernes Moisés me ve salir temprano para hacer diligencias de la iglesia. Y cuando llega, fuiste a energía eléctrica. Y yo, Moisés, no. Y le digo a Dios, Dios mío, ponme ese deseo ya de ir a esa oficina para resolver, porque mientras más se acumule, más va a ser el palo que me van a dar y ellos se van a reír en mi cara. Y el viernes me levanto con ese detalle de Dios conmigo. Es un detalle, no se lo puedo explicar, es algo que Dios hoy es. Y me levanto, preparo a mi mamá, dejo todo abajo encendido y le digo a Carmen, tú te vas para tu trabajo, era el último día de ella trabajo y yo me voy para la famosa autoridad eléctrica. Y me vengo para acá y saludo a los muchachos. Vengo a buscar el folder y me voy. Me fui. Llego a la oficina y Dios siempre, aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? Eso yo le he dicho de sin número de maneras y montones de veces. Aprenda a conocer a Dios en su vida. Pues amado, cuando abro la puerta, la oficina está desértica. Hoy no es de fiesta. La oficina, la Autoridad de Energía Eléctrica del área región Carolina y San Juan, vacía. No. Cuando logro entrar a los counters, parece que la petición que le hice a Dios se extendió de más. Porque de la misma manera no habían clientes, tampoco empleados. Entonces el oficial me dice, espere ahí. Los primeros 15 fue por esperar los empleados. Alante de mí había un don que estaba afuera. Él entró cuando me vio entrar para como recordarme, yo voy primero que tú. Y yo, no hay problema, usted va primero que yo. Amado, sencillamente me tardé ¿en qué? En esperar que los empleados llegaran. Porque la petición de Dios se excedió. Dios me dio en abundancia y trató con mi paciencia. Así que, nada, lo que hice, me tardé en resolver 5 minutos, poner 2 querellas y esperar. Ahora siéntese esperar que lo visiten para que le arreglen su problema. Ni modo. Pero, ¿qué quiero decir con eso? ¿Por qué les conté la historia? ¿Por qué comparé con su utopía? ¿Por qué hablo lo que hablo? Digo lo que digo y usted se reía. Amado, mientras yo siga funcionando con mi razón, yo voy a exigir algo que el mundo no me va a poder dar. El mundo no te podrá dar
justicia. Nuestra razón nos está engañando pidiendo que se nos haga justicia. Usted y yo dialogamos con Dios. Sea sincero allí en donde usted está. Sea sincero y sincero. Usted le dice al Señor que usted hace las cosas bien. Usted le dice al Señor que usted está orando. Usted le dice al Señor que usted está leyendo la Biblia. Incluso usted se hace el que se autocastiga cuando no lo hace y dice: Señor, yo no he estado orando ni leyendo, soy pecador. Usted se está haciendo una idea de Dios basado en la razón. Y yo tengo que decirle hoy: bote eso al zafacón, bótelo, tómelo, hágalo un bollito y tírelo al zafacón. A Dios no se le sirve con una razón corrompida y dañada como le ocurrió al regalo que Dios le dio al hombre. Usted no puede servir a Dios de esa manera. Usted se está perjudicando, usted se está anulando, porque la razón jamás se pondrá de acuerdo con lo que Dios es realmente. Y por eso usted se ve pidiendo, exigiendo justicia. Dios mío, ¿cuándo me harán justicia? Dios mío, tú sabes que yo no tengo culpa. Y estamos en una serie de argumentos y vemos cómo el impío prospera. Y aun cuando conocemos el Salmo 71 y Asaf, no acabamos de entender que la mente de ese hombre se renovó. Cuando él entendió que el impío no prosperaba, cuando entró a la presencia, cuando miró el dibujo de la gracia que lo sostenía. Cuando tú miras el dibujo de Dios en tu vida, de repente tu verdad se restaura. Amados, Dios no nos salvó para que vivamos decepciones. Las decepciones las estamos viviendo nosotros porque estamos empeñados en un dibujo que no es el que se define en la Escritura. Pedro vivió la experiencia de las aguas, no porque estuviera en la agenda, porque Dios lo que esperaba de Pedro era sencillamente que cuando él dijo: no temáis, soy yo, el soy yo hubiera sido suficiente para que él no dudara. Pero todavía Dios estaba trabajando con el yo soy en la vida de Pedro. Cuando usted conoce el yo soy, usted se calma. Cuando usted conoce el yo soy, usted se queda quieto. Usted no se apresura. Usted no toma decisiones que después tenga que lamentar. Cuando usted comienza a hacerse un dibujo correcto de yo soy en su vida, usted entiende que cuando Dios le dice: móntate a la barca y llegues al otro lado, es que vas a llegar en la barca y no vas a llegar de otra manera. No hay atajos, no hay caminos más cortos, no hay sendas más rápidas como el GPS nos ofrece. Hay una sola senda y se llama Jesucristo. ¿Cuál es el dibujo que tú te estás haciendo, iglesia? ¿Cuál es el dibujo? Cambia tu semblante en esta mañana. Nuestro Dios vive. Mi Dios es real. El tuyo también. Nuestro Dios nos sostiene. No importa lo que yo haya hecho hoy. Inmediatamente lo miro, Él me mira. La gente me seguirá fallando. La gente seguirá cometiendo errores. Los líderes te seguirán haciendo daño. Porque no se trata del líder, del hermano. No se trata de la iglesia, sino de Jesucristo. ¿Qué dibujo tienes delante de ti? ¿Qué dibujo tienes delante de ti? ¿Qué dibujo tú te has hecho de la gracia de Dios? De su multiforme gracia. De lo profundo, de lo alto, de lo ancho. ¿Qué idea de Dios tú tienes en este momento, amado? ¿Qué tú has permitido que la vida influya cuando Dios se te ha revelado de una manera poderosa? Anda. Piénsalo. Esta mañana es una mañana para verse brincando con las manos arriba, como cuando los niños ganan el juego. Hay que brincar, hay que saltar, porque mi Dios es real.
No hay finanza. Perfecto. Pero yo estoy mirando al Dios de la gracia. Le dije a un joven en uno de los viajes, usted sabe que yo digo los milagros y no los santos. Y le digo, la Biblia dice que en la mesa no puede faltar pan. No estoy hablando de comida abundante, estoy hablando de pan. En tu mesa no hay pan. Hay algo que no está bien. Me mira extraño. Y digo, sí. Cada vez que la palabra de Dios se interrumpe en nuestra vida es porque hay algo que corregir. Se interrumpió el flujo de pan en tu casa, algo tienes que corregir. Había un concepto deformado en su vida. Él había malinterpretado la palabra servicio. Y era todo el que se le acercaba no decía que no. Y yo le dije, se te han olvidado dos textos en tu vida. El primero de los textos que se te ha olvidado es que no le des las perlas a los cerdos. Y que tú tienes que ser responsable. Y tienes que buscar una tierra fértil en donde sembrar tu semilla. Me miró y me dijo, ¿qué usted me está diciendo? Que estás ayudando a gente impía que lo que hace es aprovecharse de ti. Y Dios está esperando que te hagas un dibujo correcto de Él. Que te hagas la idea correcta de Él. Él sí es un Dios que ama, sí es un Dios que sirve, pero también es un Dios que de orden y respeto. Y le dijo a Josafat, Josafat, por cuanto hiciste alianza con Acab, yo no voy a condenarte ni te voy a destruir porque has hecho obras buenas. Pero la flota que viene con el oro y el mármol se perderá en el océano. O sea, Josafat, te estás cortando la riqueza por hacer alianzas con quien no tienes que hacer. En otras palabras, ¿por qué te cuento su historia? Porque a veces mal definimos, si me lo permite decir con toda la intención, los conceptos de servir a Dios. Y decimos, no, yo tengo que ser desprendido y servicial. No, Dios quiere que yo sea sabio y prudente a la hora de servirle también. Hay una responsabilidad en nuestra idea de Dios. Yo a veces me pregunto si es que mi línea con el Señor está cortada. Y le pregunto a Zaira, ven acá, apaga esto el celular. Porque aquí hay gente que todo se lo dice Dios. Y son errores garrafales. Y Dios me dijo. Y Dios me dijo. Y yo me siento en su presencia y le dije, ¿cuándo tú me vas a decir a mí? Digo, después me termina la bofetada. ¿Sabe por qué me termina la bofetada? Me la termina, pues Dios así bien lindo. Él me dice, palabra profética más mejor que esta, que la escrita tú tienes. ¿Por qué tú me preguntas si yo te voy a hablar o no, si ya yo te estoy hablando por la palabra? Pero nuestros conceptos que tenemos de Dios, los dibujos que Dios que hemos hecho, nos están destruyendo. Decimos, Dios me dijo que hiciera esto y yo me quedo acá boquiabierto y digo, ¿y ahora qué le digo? Si ya medicarme, me dijo, cuando alguien me dice que Dios dijo, yo me quedo calladito. Amado, ¿qué idea de Dios tú te estás haciendo? Porque para este tiempo necesitamos el dibujo de la gracia. Un dibujo correcto de la gracia. Y dejar de tomar decisiones y de achacárselas al Señor, porque es la manera más fácil de vivir y la manera más fácil de salir del problema, y que el que venga atrás que arree. Se fueron los amenes. ¿Qué idea de Dios tú te estás haciendo? Dime, ¿qué idea de Dios tú te estás haciendo? Porque yo trato de hacerme una idea conforme a la Escritura, sin añadirle, sin quitarle. Le enseñaba a un joven y le decía, mira,
Fíjate lo interesante de la Biblia y los conceptos deformados que nosotros tenemos de Dios. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será, Dios mío, será, gracias por amor a Cristo. Entonces, nos quedamos ahí y ya yo soy salvo. ¿Verdad que sí? Pues ya no hay más nada que enseñar. Pero ¿qué pasa? Que Timoteo, ese Dios que yo le sirvo, ese Espíritu Santo tan poderoso, como me decía que yo escudriñe las Escrituras, viene y pone por allá por Timoteo, mira, bien lejos, ¿verdad? Porque esta es la historia del carcelero, pero por allá por Timoteo viene y dice entonces, para ver si yo la leo, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, que no es que todo el que invoque el nombre será salvo, sino el que lo invoca y se aparta de la iniquidad, ese será salvo. Entonces yo necesito escudriñar una escritura y dejar de estar viviendo de que Dios me dijo y esperar a que Dios diga. Amén. ¿Qué idea de Dios tú te estás haciendo? ¿Qué idea de Dios? El Dios escapista, Houdini, Alibaba, sin los 40, Alex. Déjame los 40 al lado. Vas y los arrestas. O sea, ¿qué idea de Dios usted se está haciendo, iglesia? Porque Dios, Pedro a mí me enseña desde que se convirtió. Si yo viniera hoy a reflexionarle desde el principio de la historia de Pedro, desde que su hermano Andrés lo lleva al Señor, le cambian el nombre. Mira, ya no será más Cefa, será ahora Pedro, ahora será Cefa. Le cambia la estructura del nombre y Pedro hizo, muy bien, gracias, nos vemos, adiós. Volvió a pescar. Estando en la pesca, usted conoce la pesca milagrosa y la profecía del cambio de hombre, donde te dice, ya no serás pescador de peces, sino de hombre. Y usted ve a Pedro desarrollándose y de repente salía con unas brusquedades, con unas ligerezas, con unas impertinencias, hasta llegar al momento de ¿qué? De negar y maldecir al maestro. Y interesante es, para completar un mensaje de caminar sobre las aguas, que qué bien pudo caminar sobre las aguas, pero a la hora de caminar en tierra firme, cada vez que podía, se alejaba de Dios. Entonces yo debería de aprender que cada oportunidad que Dios tenía con Pedro era para revelarle quién era él y corregir su definición de Dios y comenzar a identificar su lucha. Y qué bueno que a un hombre tan impertinente Dios lo convirtió en roca. En español 105, un hombre tan inestable de repente se convirtió en roca. Caramba, entonces nosotros, ¿por qué? ¿Por qué llevamos tanto tiempo entrando y saliendo, oyendo una palabra, seguimos teniendo dibujos de Dios que no concuerdan con su escritura? Gente que Dios ha dicho es tierra fértil, siembra, y al día de hoy siguen negociando sus ofrendas y sus diezmos. Gente que Dios le dice, mira, dame de tus talentos y tus tesoros, dame de tu tiempo. Y seguimos nosotros negociando el tiempo que le vamos a servir, el tiempo que le vamos a buscar, el tiempo que le vamos a darle para que Él se siga formando en nosotros. Gente con llamado ministerial huyendo de la presencia del Señor. Gente con llamado profético y huyendo de la presencia del Señor. Entonces de repente llegamos a la casa del Señor y lo que debería ser una fiesta de algarabía se convierte en un momento de tristeza.
Como si de repente alguien se hiciera el dibujo de la gracia con Cristo crucificado y muerto. Yo no sé, pero si tu Dios se quedó en la tumba, es mañana de... Si tú todavía crees que luego de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, la vida se trata de ti, cambia. Porque esto se trata de Jesucristo, el Dios que interviene en todas las áreas de nuestra vida, iglesia. El Dios que quiere que tú te levantes hoy en señal de victoria, que aunque estés cansado o cansada, tú puedas decir: mi Dios me sostiene, en Él esperaré, me voy a resolver, me voy a convertir en una Ruth, me voy a levantar, Señor, me voy a levantar, yo me voy a levantar. No tengo nada que ofrecerte, el mundo no tiene nada que ofrecerme, pero el Dios que yo le sirvo sí tiene algo que ofrecerme. Él es mi esperanza, Él es mi roca fuerte, Él es mi roca eterna, Él es mi pronto auxilio. Conocemos las historias, iglesia. Iglesia, conocemos las historias. Dibújalas. Dibújalas, míralas. Plantéalas. Levántate. Y deja de lamentarte. Deja de ver la desaprobación de los hombres como si proveniera de Dios. Deja de ver la traición de tus líderes, de tus jefes, del gobierno, del sistema. Párate firme en la gracia que nos sostiene. Esto no va a cambiar. Mucha gente puso la mirada, los cristianos pusieron la mirada en este hombre. Y dijeron: este es el David de este tiempo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Los que lo rodean. Antes de aquel David bíblico gobernar, tomó a los débiles, a los marginados y olvidados, y los levantó como príncipes de una nación. Les dio sentido de pertenencia. Hoy vemos a alguien que trata con palabras sutiles resolver un problema que no tiene solución. Yo no veo salida. La nación del Cordero se corrompió. Pero yo le puedo ayudar desde este altar diciéndote: hágase el dibujo correcto de Dios. Hágase el correcto dibujo de Dios. Cumpla con la palabra y verá un Dios que lo va a honrar. Vamos a vivir un gosén. Créame que vamos a vivir un gosén. Vamos a vivir en gosén. Vamos a ver las plagas caer alrededor de Puerto Rico y a nosotros no nos tocará. Pero es a una iglesia que se haga el dibujo correcto de Dios. Una iglesia que deje de negociar. Una iglesia que se deje de ñe. ¿Qué dibujo usted se ha hecho de Dios? ¿Qué dibujo usted se ha hecho de Dios? ¿Qué dibujo de la gracia tienes hecho? Voy terminando, iglesia. Pero hay una idea que no la quiero dejar a un lado. Cuando usted y yo nos hacemos ideas equivocadas de Dios, cuando la razón es la que influenció en ese dibujo, ¿sabe lo que acostumbramos a hacer? A vernos bien y a justificarnos. De repente yo veo gente
que se enojan con el hermano y esa razón que tienen les abre también la puerta a una comunicación extrema con el Señor. Sin embargo, cuando yo voy a la Biblia a mí me dice que esto es tan serio que si yo sé que tengo un problema con mi hermano y voy a ofrendar, mejor no me acerque al altar y vaya y me reconcilie para volver a tomar la ofrenda al altar, porque cuando llegue al altar voy a tener problemas con Dios. Entonces usted ve hoy que la razón ha permitido dibujos de Dios tan y tan extraños que la gente abiertamente están enojadas, pero a la misma vez después te están ministrando. Y yo me rasco la cabeza y me arranco un pelo más y yo digo, ¿de qué Dios me están hablando? ¿Y sabe lo triste del escenario? ¿Sabe lo triste del escenario? Que hace muchos años atrás yo oré, porque así me enseñó, por un corazón pastoral. Y cuando Dios da un corazón pastoral, por más que usted se distante, a mí me duele. Y entonces tengo un problema, porque estoy viendo el disparate que se está ministrando y estoy sufriendo el dolor. Porque como pastor me apena que esa persona tenga un concepto deformado de Dios, porque me da la impresión que cuando suene la trompeta no la va a escuchar. Por eso es lo importante de hacerse un dibujo correcto. Por eso es lo importante de hacerse un dibujo correcto de Dios. Y de hacer las cosas como dice la Escritura, no como me las invento yo. Por eso vine hoy a hablarte de Pedro. Mientras Pedro miró al Dios de la Biblia parado frente a él, se sostuvo. Y aunque Dios lo podía hacer caminar en las profundidades de aquel mar, por cuanto lo que Dios quería enseñarle a este hombre era mirarlo a él, sencillamente extendió la mano, lo levantó y lo volvió a sembrar en la barca y le dijo, mira muchachito, tú te quedas aquí adentro porque yo te dije que era en esta barca que tú llegabas al otro lado. Así que tranquilízate y vamos para la otra orilla. Y de repente dice la Biblia que ¿qué? Que la tormenta, cuando Jesús entró en la barca, cesó. Iglesia, de repente mencioné que tuvieras, que si te sentías, ¿verdad?, de la manera que te sientes, puede que estés entonces experimentando un dibujo incorrecto de Dios. Yo terminé. Yo vuelvo y recalco. Sencillamente quiero recalcar. ¿Por qué querer servir a Dios con la razón? ¿Por qué querer servir a Dios con la razón? Cuando te lo puedes disfrutar con la gracia. El tiempo de la ley pasó. Aquellos hombres era sí o sí. Usted lo ve en la Biblia, Moisés, fallaste, no entras. David, fallaste, tienes consecuencias. Israel, te corrompiste, te vas al exilio. Aquel mundo era difícil. Hoy nosotros disfrutamos de una gracia que me permite aún estar parado en mí en este altar. Que me da permiso para hablar la palabra. Hoy yo puedo hablarte de un Dios que es real y es genuino. E invitarte a ti también a decir, oye, ¿qué dibujo de Dios te estás haciendo para que lo corrijas? Entonces, si estoy hablando del dibujo de un Dios que se para delante de Pedro, aunque la tormenta esté a la derecha o a la izquierda, me gustaría que alguien le hiciera la burbuja a ese Dios y le dijera, sí, yo quiero ser sano. Sí,
Yo quiero que recuperes la vista. Sí. Yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo quisiera que alguien hiciera un dibujo hoy de un Dios grande y poderoso entre una piedra enorme. Y se atreviera a decirle, no importando lo que usted haya creído que esté detrás de esa puerta, de esa piedra, decirle, Lázaro, ven fuera. No te resignes, iglesia, hasta que no alcances la verdad de un Dios que es real. No te resignes ante tus emociones y sentimientos que te traicionan, iglesia. No te resignes. Que hay un diagnóstico de enfermedad perfecto. Tampoco te estoy mandando a que lo tapes con la mano. Pero hazte un dibujo correcto de la gracia. Porque más grande que la enfermedad está Dios. Párate firme. Párate firme. Me recordaba una hermana y me decía, pastor, recuerdo a un Dios que dijo, traeré personas y las prosperaré con abundancia para que sostengan el ministerio. Sin embargo, ante una palabra tan poderosa como esa, lo que mis ojos de repente ven es un pueblo que negocia con el Señor. ¿Qué idea de Dios tienes hecha? ¿Qué idea de Dios tienes hecha? ¿Qué idea de Dios tienes hecha? Corrige tu idea de Dios. La palabra te enseña la correcta imagen del Señor. El Dios que cambia tu lamento en baile. Llega a tu fiesta de boda. Y cuando tú piensas que todo se desplomó y y terminó y lo que comenzó con un te amo y te quiero termina con un divorcio, de repente Dios te dice, es que tú no te percatas que yo cambio el agua, lo inanimado, lo que no tiene vida orgánica, te lo cambio en vino nuevo, lo hago vino nuevo. ¿Me estás entendiendo? Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. De repente alguien que se haga la imagen de la vida nueva en Cristo Jesús, del vino nuevo, del odre nuevo, del vestido nuevo. Deje de pensar en el pasado, deje de analizar las cosas como ayer, comience a analizarlas en la gracia. Desee otra oportunidad. Si usted pidió perdón, deje de estar pidiendo el perdón, recibe el perdón una vez y para siempre. Si usted necesita reconciliarse con alguien, no lo dilates más, acaba y hazlo. Comienza a vivir la gracia, a disfrutar del vino nuevo. El maestresala le dijo al dueño, ¿cómo es posible que tú reservaras esto tan bueno para el final? Somos el final de la historia. Participamos del mejor vino. Disfrútalo, iglesia. Disfrútalo, iglesia. Saborea el vino nuevo en su presencia. El año pasado, que yo le trataba de transmitir por correos electrónicos y por Messenger y por texto a los hermanos de otros países, yo les decía, nuestras finanzas están estranguladas. Tengo a mi mamá enferma. Tengo la pastora, para el tiempo de la pastora, de Zaira. No puedo salir, le decía, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir.
Pastor, lo extrañamos. Pastor, ya no quiere venir por acá. ¿Qué le hicimos? Y yo volví a explicar el mismo tema. Este año cuando pisé las tierras me dijeron, pastor, ¿cómo está su familia? Y yo le dije, ¿sabe qué, amado? Mi familia, mi mamá sigue mejorando, sí. Me dijeron, pastor, las finanzas. Yo le dije, las finanzas siguen igual de estranguladas. Finanzas no han cambiado. Pastor, ¿y qué usted hace aquí? Les dije, porque Dios en el mes de diciembre me visitó en el piso. ¿Qué es eso, pastor? Que cuando me encontré en el lodo cenagoso, cuando me encontré en el suelo agonizando, cuando ya no me quedaban fuerzas, vi un Dios que se reveló a mi vida, me levantó y cambió su imagen en mí. No pasó una iglesia en Nicaragua, no pasó un momento en cualquiera de los lugares, en Virginia, en cualquier lugar, a los pastores en Santo Domingo, que no le haya dicho, mi panorama no ha cambiado, pero tengo la idea correcta de Dios. Hoy me vuelvo a parar aquí, iglesia mensajeros del Señor. Y a diferencia aún de pastores que respeto y quiero muchísimo y le he prestado este altar, que dicen que todo va a estar bien, me atrevo a decirte claramente, esto no va a cambiar. Sin embargo, para aquel que se levanta con la idea de Dios correcta, le espera un gozén, una cubierta de Dios. Caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Oh, a ti no llegarán. Pero tienes que tener la idea de Dios correcta. Tienes que pararte firme. Tienes que reconciliarte. Tienes que restaurarte. Y hacerte ese dibujo de su gracia. Que no importando lo que te acontezca, el Dios de la otra oportunidad te levanta. Regresamos. Todos los que fueron, regresaron. A diferencia del año pasado que perdí a varios, este año todos los he podido contar. Aleluya. Hubo tormenta. Ha habido temor, ha habido duda, ha habido inseguridad cuando uso la razón. Pero cuando el dibujo de Dios se presenta, cuando el dibujo de su gracia, yo vuelvo y digo, nah, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Me mantendré de pie. Me voy a mantener de pie. Porque mi Dios es real. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Yo me voy a mantener de pie. Yo no sé lo que usted va a hacer. Yo me voy a mantener de pie. No hay problema. ¿Hay dificultades? Oh, sí. ¿Hay conflictos? Sí, los hay. Ay, desde que llegué. ¡Trin! No hay problema. ¡Trin! ¿Qué pasó? Está bien. Hold it. Los problemas van a seguir. Pero mientras el dibujo de Dios esté correcto en mi vida, yo dije que terminé, tranquilo. Solo estoy ministrándole para que usted medite dónde está. ¿Sabe cuántas veces yo he pensado
que no sirvo para esto. ¿Sabe lo que un día Dios me dijo? Tan reciente como esta semana. Porque a veces uno dice eso para que le cojan pena, ¿verdad que sí? Ay, pobrecito. Pastor, no diga eso. Tranquilo. Que Dios habla mejor que usted. ¿Sabe lo que me ministró el Señor? Me dijo, desde el día 1 sabes que no sirves para eso. Porque yo no te escogí porque sirviera. ¿Por qué te dejas turbar? Por lo que ya tú sabías. Te lo dije que él da más duro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te lamentas? Si es verdad, desde el día 1 yo sé que yo soy incapaz de ser un buen pastor. Pero Él me llamó y Él me escogió. Y en la medida que mi dibujo esté correcto, yo lo haré. Le obedeceré. Así que el enemigo va a tener que cambiar de estrategia porque hasta esta semana me repetía lo mismo. Tú no sirves, fracasaste, tú no puedes. Entonces cuando Dios me revela esa verdad, ahora me dijo lo mismo y yo le dije, yo lo sé, que yo no sirvo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le invito a ser la imagen correcta de Dios en su vida. Te invito a ser la imagen de Dios en tu vida. Todas las puertas cerradas por todos lados. No se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. Es que soy la única en casa. No se turbe tu corazón. Hazte la idea correcta hoy. Hazte la idea correcta hoy. Porque tú sostienes a todos en tu casa. Aunque piensas que no tienes fuerza. Hazte la idea correcta de Dios. Hazte la idea correcta de Dios. No te confundas nunca. Levántese, iglesia. Hágase el dibujo correcto de Dios hoy. Quizás esto está hoy como que lo dejé medio, ¿verdad? Pero yo vengo deseoso de hacer algo. Yo terminé. Voy a orar, sí, en los próximos segundos, pero yo quiero, porque cuando llegamos a República Dominicana y volvemos al planteamiento de conocer la voz de Dios, cambié unos muñequitos. Y de repente el grupo como que un grupo excelente. Grupo excelente. Y entonces han cantado una clase de corazo que hasta DH, no sé qué decir, que hasta el concreto tuvo que danzar. Y yo no me quisiera ir sin hacerlo. Creo que va a tono con el mensaje. Si tienes la idea correcta de Dios, tú sabrás para qué viniste a la iglesia.
Y aquel coro lo único que decía era: yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Así que voy a orar. Me gustaría que por ahí buscaran a los encargados de... Cualquiera que desee la oración puede acercarse. Mi oración va a ser que Dios se revele a su mente y le hagan la idea correcta, que usted tenga la valentía, que usted tenga la osadía de reconocer el dibujo de Dios que se ha hecho de manera errada. No me lo tiene que decir a mí, pero sí a Dios. Así que en lo que por ahí llega Moisés, llegan los músicos, llega todo el mundo y no se preocupe porque hoy hay Santa Cena, así que estamos ahí a tiempo. Quiero orar por unas personas específicas ya mismo, pero para dar fecha cerrada a esto aquí, para finalizar mi mensaje. Padre, pronto seguirán bajando los niños. Hoy hay una invitación a la mesa. Hoy nos queremos sentar a tomar estos símbolos en recordación tuya. El mensaje que me diste es el dibujo de tu gracia, la idea que tenemos tuya. Pablo dice en Efesios: alumbra los ojos del entendimiento para que sepáis cuál es la gran, eminente grandeza del poder, cuáles son las riquezas y la herencia de los santos. Tiene que ver con ese dibujo. Muchos nos hemos hecho la idea tuya a través de una razón corrompida, dañada, deteriorada por el pecado. Una razón que nos aleja de ti, que distorsiona la idea de ti. Señor, yo quiero en esta mañana, que haya alguien osado en este lugar de pedirte, Dios, que cambies ese concepto deformado, esa idea errónea. Tú eres el único que pones el querer como el hacer. Yo puedo hablar tu mensaje, pero tú, Señor, llegas a las vidas. Endereza tú lo que está torcido, restaura tú lo que ya pasó. Que si hay que perdonar, perdonen. Que si hay que humillarse, se humillen. Que seamos firmes en reconocer si realmente tú nos estás hablando o son los colores de este mundo que nos atraen, o son las luchas del corazón, la falta del perdón y la sanidad la que nos llevan a tomar decisiones para luego esconderte a ti y presentarte como el que nos lleva a tales cosas. Anda, Señor. En el nombre de Jesús. Un dibujo correcto de tu gracia es lo que te pido en esta mañana. Un dibujo correcto. Bendice a la iglesia, mensajeros del Señor. Mira hoy los que se verán brincando de victoria y de júbilo ante tu presencia. Señor, y a pesar de la tonalidad de este mensaje, me pusiste este coro días por días cantándolo, Señor. Yo lo quiero cantar hoy. Yo quiero recordarle a una iglesia para que se congregaron conmigo en esta mañana. Porque habemos algunos aquí desde bien temprano, Señor.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos? ¿Qué hacemos aquí? Estamos viendo nuestro dibujo de Dios realizarse. Estamos viendo el dibujo de una palabra manifestarse. Estamos viendo. Y mientras todo eso ocurre, queremos poder. Queremos poder para permanecer en la visión. Para permanecer en la visión. Para permanecer firme. Permanecer firme en lo que hemos creído. Ni a la derecha ni a la izquierda. Ya no me hundiré más. Te miraré a ti. Mi mirada en el Señor. Puesto los ojos en Jesús. Te miraremos a ti. El poder es para mirarte. No es para brincar. No es para saltar. El poder es para permanecer en una palabra que hemos creído. Mientras la tormenta recia. Vine aquí para buscar poder. Pasaremos a ministrar los elementos de la Santa Cena, Señor. Nos sentaremos a la mesa contigo y viviremos lo que vivió Mefiboset. De arrastrados, de marginados, de olvidados en lo de Baal. Nos sentaremos a la mesa con el Rey. Mientras me sientas en ella, mientras experimento el rechazo, mientras experimento el olvido, mientras experimento el que una chequera no tenga número, en que una alacena y una nevera esté vacía, mientras experimento las malas noticias, yo he venido aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego de tu altar. Ushaya babansue caravansea mansheama. Indarabashue talaya babansue. Indarabaisea manso tarakieta la mansea masai.